¿Qué tal, amigo? En Entre Cuates tendremos un programa increíble para ti. En el acuario de Tlaxcala apreciaremos las fascinantes características de un acuario de arrecife coralino. En el Centro Tlaxcala de Biología de la Conducta de la UAT nos hablarán sobre el agua y sus estados y cómo podemos diferenciar las moléculas en cada uno de ellos. En la granja didáctica El Mezquite nos mostrarán cómo se realiza una composta con los desechos orgánicos de nuestro hogar y los beneficios que nos ofrece esta práctica ecológica. En el Ecocampamento Tierra Verde conoceremos algunas aves de ornato como los pavos reales y los faisanes. Te fascinarán sus colores y variedades. Quédate con nosotros porque ya comenzamos con la aventura del día de hoy. En el acuario de Tlaxcala siempre conoceremos interesantes formas de vida en el océano y en esta ocasión nos adentraremos a las profundidades del arrecife coralino y conoceremos las impresionantes especies que ahí habitan. El día de hoy quisiéramos platicar de lo que es la pecera de arrecife coralino. Muy popular hoy en día entre los amantes de los peces. Y un reto más en conocimientos y entendimiento de la pecera. Las peceras marinas, comparándolas con el agua dulce, requieren 3 veces más filtros y podemos tener una densidad de peces menor a la que podemos tener en el agua dulce. En este caso, la pecera que tenemos aquí es de arrecife coralino. Los corales pertenecen al mar, en las zonas tropicales, son de temperatura de 22 a 28 grados y viven entre la zona entre las mareas. Estos corales dependen de la corriente para mantenerse sanos. Dependen del sol para poder vivir. Se dice que un coral es mitad planta, mitad animal. Ella va a vivir en simbiosis con el alga zooxanthella para poder comer. Los corales son mitad planta y mitad animal. Su parte animal van a comer pequeños peces, plancton, fitoplancton, que van a obtener del medio ambiente, pero también van a fotosintetizar como si fuera una planta. Algunos de ellos y otros de ellos que no pueden fotosintetizar van a vivir en simbiosis con el alga zooxanthella. El zooxanthella va a aprovechar la energía solar y el coral va a vivir de esta alga zooxanthella. Es una vida en simbiosis. Las zooxanthelas son unicelulares y el coral se lo puede comer. En esta pecera tenemos principalmente corales blandos. Los corales blandos van a ser como por ejemplo la senia, que es un arbolito que carece de una estructura esquelética. Se dice que es un coral que tiene palpitaciones. Los brazos de este pequeño arbolito tiene pequeños apéndices que capturan del agua el fitoplancton y el zooplancton. Es un organismo complejo, difícil de tener en el aspecto de que requiere una alimentación microscópica y requiere una aportación de luz artificial muy fuerte. Aproximadamente 1 watt de luz por cada litro de agua. Si tenemos una pecera de 200 litros, necesitaríamos darle un aporte de luz de por lo menos 200 watts. Más aparte el consumo de las bombas, algunas personas tienen que considerarlo antes de instalar este tipo de equipos. En esta misma pecera tenemos otro tipo de pólipo blando que se llama pólipo estrella. Tenemos la variedad radioactivo y tenemos la variedad verde y la variedad café. Este es uno de los corales más aceptados en las peceras porque tiene un ritmo de crecimiento de 2.5 centímetros por mes. Eso es rapidísimo. Podemos generar pequeñas placas de pasto de pólipo estrella que se está moviendo continuamente y tiene un color fluorescente. Es una cosa lindísima en el acuario, ¿no? Es un reto aparte de tenerlo. Es el equivalente a las plantas tapizantes en las peceras de agua dulce. Su aspecto es muy increíble. Para que estos corales se puedan mantener sanos, necesitan vivir en simbiosis con algún crustáceo.
Muchas veces se ponen crustáceos muy chiquitos de 1 o 2 centímetros de largo, con colores muy exóticos, que le van a quitar a los corales las algas que los empiezan a cubrir y no los dejan respirar. Los cangrejos también van a llevar alimento a estos pequeños corales a su boca, entonces los van a limpiar y los van a alimentar. La anémona o los corales a cambio le van a dar al cangrejo protección. Todos sus tentáculos tienen un veneno paralizante. Cuando el pececito que viene a depredarlos, a comérselos, entra en contacto con estos tentáculos, el pez queda paralizado y viene el cangrejo o viene la anémona y se lo come. Este coral es un coral blando que se llama clavularia. Esta clavularia no tiene un esqueleto sólido, es completamente blando. Pueden ver la agitación de sus apéndices, que está capturando organismos unicelulares que viven en el agua de mar. Está colocado en la parte alta de la pecera porque su aporte de luz es mayor a los corales que tenemos en la planta, en la parte baja de la pecera. Su reproducción de este coral es por bipartición. Lo puede hacer ella de forma solita o nosotros podemos cortar uno de sus brazos, sembrarlo en una roca para que se pegue y genere un organismo nuevo. Estamos observando un coral plumero. Él pertenece a la familia de los nemátodos. Es un gusano coral. Es sensible a la luz. Sus plumas, sus apéndices que se están moviendo con la corriente de agua, en el momento que se acerca un organismo a comérselos, él se guarda dentro de su tubo y espera que el movimiento disminuya y vuelve a abrirse otra vez a seguir absorbiendo luz y alimento del medio. Se recomienda ampliamente para aquellos aficionados a la acuariofilia que ya superaron la etapa de los peces de agua dulce, la etapa de los peces de agua salada. El siguiente reto es la pecera de arrecife coralino. El arrecife de coral es un ecosistema en el que viven anémonas y otras especies que se alimentan y cuidan unas a otras, en un fenómeno natural llamado simbiosis. Tú puedes conocer más de este tipo de acuarios visitando Aquatlax. Te sorprenderá lo que puedes aprender aquí sobre el mundo marino. Llegó el momento de la ciencia y en esta ocasión, nuestros amigos del Centro Tlaxcala de Biología de la Conducta nos explicarán con un experimento cuáles son los estados en los que se transforma el agua y cómo podemos identificarlos mediante sus moléculas. Hola amigos, estamos en el Centro Tlaxcala Biología de la Conducta. El día de hoy vamos a hablar de los estados físicos de la materia. En particular vamos a hablar del estado de agregación de la materia. La materia, cualquier elemento lo vamos a encontrar en 3 estados principalmente: sólido, líquido y gaseoso. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, en el estado sólido, las moléculas se cohesionan entre ellas y forman estructuras rígidas. Por ejemplo, el hielo, como este que tenemos aquí. Mientras que en estado líquido, el agua, se separan las moléculas entre ellas y nosotros lo podemos observar de esta manera. Pero cuando incrementamos la temperatura del agua, el agua puede pasar del estado líquido al gaseoso y podemos observar que el agua se evapora. Otros elementos, como el yodo, no pasan del estado sólido al estado líquido, sino que pasan directamente del estado sólido al gaseoso. Ese proceso se le llama sublimación y es lo que vamos a ver a continuación. Lo que vamos a hacer ahora es poner un poco de yodo sublimado. El yodo lo puedes encontrar en elementos que se usan después de una quemadura o un corte. Nos ponen precisamente porque el yodo es tóxico y puede eliminar microorganismos que se queden en las heridas. Bueno, ahora yo lo voy a poner
y voy a incrementar la temperatura para que el yodo que está aquí en este envase de manera sólida pase al estado gaseoso sin pasar por el líquido. A ese proceso se le llama sublimación. Entonces pondremos a calentar la parrilla apenas un poco. Colocaremos unos cristales de yodo. Aquí estamos observando el yodo sublimado, que es de color metálico, y poco a poco comienzan a desprenderse vapores, que es el yodo, pero ahora en estado gaseoso, sin pasar por el estado líquido. Este vapor, como lo pueden observar, es de color morado. Así que las propiedades de la materia también van cambiando de acuerdo al estado en el que se encuentran, puesto que el color en estado sólido es metálico, mientras que en el estado gaseoso es morado. Otro material que podemos observar es la cera de las velas, que a temperatura ambiente se encuentra en estado sólido, mientras que si la calentamos la observamos en estado líquido, como lo veremos a continuación. Previamente he calentado un poco de cera en este vaso y lo voy a poner en este pequeño molde en el cual se va a volver a estado sólido. Entonces, en estado líquido es transparente, mientras que en el estado sólido es de un color blanquecino. Aquí lo que podemos observar es que las moléculas que componen a la cera se van acomodando en una forma más estrecha, más cercana, y forman una estructura rígida. Entonces la cera que utilizamos, como estaba caliente, tenía una temperatura más alta. Esto quiere decir que las moléculas estaban más separadas, estaban más distribuidas entre ellas, por lo tanto tenían mayor actividad. Pero cuando las pusimos aquí a temperatura ambiente, las moléculas comenzaron a organizarse, a compactarse para formar una estructura rígida con enlaces más cercanos entre ellos y formar de esta manera una estructura sólida, como lo observamos aquí. Aquí podemos observar cómo el agua, una vez que se calienta, comienzan a verse unas burbujas que salen de la base del recipiente. Estas también son moléculas de agua, pero tienen mayor energía. Una vez que llegan a la parte superior, se desprenden en forma de vapor. De esta manera puedes observar en tu casa los diferentes estados, por ejemplo, cuando te bañas o cuando está cocinando mamá, cómo el agua de la cacerola se empieza a evaporar y observamos que el agua pasa del estado líquido al estado gaseoso. Recuerda que los estados en los que se encuentra el agua son 3 y existen varios procedimientos para llevar este líquido de un estado a otro. Tú puedes realizar estos sencillos experimentos y divertirte mientras aprendes. Ha llegado el momento de hacer una pausa. Al regresar, conoceremos algunas aves exóticas en el campamento Tierra Verde y aprenderemos sobre cómo fabricar una composta y sus beneficios para el medio ambiente en la granja didáctica El Mezquite. La composta es una práctica ecológica que podemos aplicar en nuestros hogares y sirve para dar un uso alternativo a los desechos de tipo orgánico como cáscaras y restos de comida al convertirlos en nutrientes para la tierra. Veamos cómo fabricar una en la granja El Mezquite. ¿Qué tal, chicos? Me llamo Javier Guevara, soy el coordinador científico de la granja didáctica El Mezquite. El día de hoy vamos a hablar de un problema que es muy grave en el estado de Tlaxcala, que tiene que ver con el deterioro del suelo, particularmente el suelo agrícola. Tlaxcala tiene un problema muy grande, no obstante de que es un estado de producción agrícola, tiene uno de los peores suelos, probablemente el peor suelo en la República Mexicana para el cultivo.
Y esto se debe a un paulatino deterioro del suelo a partir de que se ha abusado de agroquímicos. Una buena parte de los productores en el estado en cada cosecha han puesto químicos para tener una mejor producción, pero esto ha deteriorado el campo a tal grado que Tlaxcala podría no poder producir alimentos en algunas décadas. Hay una solución, esta solución la vamos a presentar ahora. Todo lo que nosotros ocupamos para resolver las actividades de nuestra vida cotidiana proviene de la naturaleza. Para vestirnos, para hacer mobiliarios, para comer, necesitamos extraer de la naturaleza estos objetos. Una vez que nosotros utilizamos los objetos, los desechamos. Es lo que ya no nos sirve. Cada mexicano genera aproximadamente 1 kilo de residuos al día. De estos, la mitad son orgánicos. Esto quiere decir que el 50%, medio kilo persona día, es materia orgánica de lo que desechamos. Y toda esta materia orgánica que nosotros desechamos, que ya no nos sirve, es la materia prima para una composta. Esta composta es justo la que puede restaurar el suelo agrícola. Nosotros generamos distintos residuos en nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, cáscaras de frutas, lechuga, naranjas, hojas del jardín. Toda esta materia es materia orgánica. Podríamos decir, la materia orgánica son aquellos materiales que tuvieron vida en algún momento. Una fruta, la carne de un animal, una verdura, etc. Todo lo que nosotros desechamos en nuestros alimentos cotidianos pueden reunirse. Esta es la materia prima para una composta, porque lo que inicia es un proceso que se conoce científicamente como proceso de biodegradación. La biodegradación es cuando una materia a partir del contacto con la naturaleza, empieza un proceso de restitución. Se genera una tierra con grandes vitaminas. Hay 2 grandes métodos para hacer composta. Un método es la lombricomposta, que es cuando se hace en pequeña escala. Las lombrices comen toda la materia orgánica y después evacúan. La evacuación de la lombriz es rica en proteínas, en vitaminas para el suelo. El otro método se llama anaeróbico. En la granja nosotros utilizamos el método anaeróbico. Trabajamos alrededor de 10-15 toneladas a la vez. Reunimos toda la materia orgánica. Nosotros, al ser una granja didáctica, bueno, tenemos animales, tenemos excretas de caballos, tenemos excretas de borregos, de conejos, aparte de que tenemos muchas hojas de jardinería como esta. Entonces la mezclamos toda y después la estamos airando. Le ponemos un plástico encima, ya que le hemos mezclado todo, y le agregamos algunos materiales. Le agregamos ceniza, le agregamos melaza y tenemos que estar airándola. Por eso se llama método anaeróbico. Se está volteando cotidianamente, hacemos pruebas para saber cuál es su calidad y después de 45 días tenemos una composta de primerísima calidad. Lo que se puede hacer con el campo en Tlaxcala es que nosotros reunamos toda la materia orgánica para restaurar los suelos y que estos puedan ser productivos. Por el momento, tú, amigo, ¿qué puedes hacer en casa? Lo que puedes hacer es reunir todos tus orgánicos, meterlos en un recipiente con una cubeta de tierra al lado y puedes, cada vez que pones tantita tierra, un poco de cal. Y hay que ponerlo en la azotehuela y esto va a tener un proceso de biodegradación. Si tú lo pones después a las plantas, vas a tener unas plantas maravillosas. Bien, una vez que tenemos reunida toda nuestra materia orgánica, la tenemos que revolver toda. Hay materia orgánica que no es pertinente colocar, por ejemplo, cabello, uñas, huesos de animales. La razón es que estos objetos tienen un proceso más lento de biodegradación. Excepto esto, todo lo demás se puede meter.
Después de 45 días de que hemos tenido toda nuestra materia orgánica reunida, simplemente se está revolviendo permanentemente. Lo hacemos una vez cada semana, tomamos la composta, tomamos la tierra y esto tiene un olor distinto, tiene un olor agradable. Podemos decir que hemos restituido la fuerza de la materia orgánica. La materia orgánica se ha biodegradado, la hemos fortalecido con algunos objetos adicionales, con algunas sustancias, ya dije, la melaza y la ceniza, y después de 45 días, bueno, aquí tenemos una melga de más o menos 10 toneladas, y con esto nosotros podemos incentivar un campo natural, cosechas saludables, sin químicos, para el beneficio de salud de la gente. Este método, ya lo dije hace un momento, se llama anaeróbico y es para grandes volúmenes. Nosotros aquí tenemos 10 toneladas, pero tú puedes hacer tu composta en casa. Tú puedes tomar todos tus residuos orgánicos y meterlos en un bote grande, ahí los vas depositando, hay que ponerlos en azotea, en un lugar donde no caiga agua, y podemos ponerle un poco de tierra encima. La naturaleza va a hacer su propio trabajo, va a haber una biodegradación y eso va a adquirir una gran fortaleza. Tú puedes hacerlo. Nosotros en la Granja Didáctica El Mezquite, cada sábado y cada domingo estamos haciendo talleres familiares. Así que eres bienvenido si tú vienes por las mañanas del fin de semana. Aquí hay talleres, puedes citar a este programa de televisión para tener algunas cortesías para estos talleres que se organizan en la Granja del Mezquite. Como puedes ver, basta con hacer un pequeño agujero en el jardín y colocar ahí los residuos orgánicos y un poco de tierra. Repetir la operación y esperar un tiempo a que se descompongan. Con esto puedes abonar tus plantas y árboles. En el ecocampamento Tierra Verde conoceremos a unas aves con plumajes vistosos y coloridos. Se trata de faisanes y pavorreales. Si quieres saber más de estas aves de ornato, acompáñame. Bienvenidos al campamento Tierra Verde. Nos encontramos en un área muy especial. Estas son los corrales de aves exóticas. Principalmente tenemos aquí a faisanes en la época antigua. Los faisanes eran regalos para los palacios de reyes y emperadores. Nosotros tenemos distintas especies. Tenemos faisán de collar, tenemos faisán Gigi, dorado, plateado. Y a mi derecha se encuentra uno de los consentidos. Se llama el divo y una característica que él tiene es que cuando le aplauden empieza a mover y a bailar sus alas tal como lo hace para cortejar a su hembra. Su canto no es muy bello como el de otras aves, pero sí su plumaje. Estas especies son muy valiosas porque tienen distintos usos, principalmente es el de ornato, esto es por sus bellas plumas, son muy agradables a la vista y son sorprendentes de ver, su colorido y su baile. Otro uso más es la gastronomía. Actualmente pues la gente ya no caza naturalmente su alimentación y pues lo más común son otras aves como el pollo o el pavo, pero también a muchos les gusta intentar con cosas nuevas y también los faisanes son para uso gastronómico. El más común es el faisán de collar porque ese se reproduce con mayor facilidad que por ejemplo este que es el espalda de fuego. Esta es otra especie con la que contamos, es un pavo real azul. El pavo real es de origen asiático y si se dan cuenta abren su plumaje y parecen ojos y así era una manera de asustar a sus depredadores. También existe una historia muy bonita donde el pavo real le reclama a Dios que por qué no tiene un canto tan bello como es el caso del ruiseñor, que es un ave en comparación con el insignificante. Y entonces Dios le contesta que cada criatura de la tierra tiene una particularidad y una cualidad que lo distingue y lo hace importante con respecto a todos los demás.
En el campamento también existen la especie hombros negros y también hemos tenido arlequín. Si se dan cuenta, en estas especies, solo en estas especies con las aves, el macho es el que es muy colorido y muy bonito. Si pueden observar, las hembras no tienen ese colorido ni el tamaño del plumaje. Ella es más sencilla, pero aún así pues reproduce, es importante porque reproduce esta especie que es muy bella. También tienen su plumaje para cortejar a la hembra. El que tiene el plumaje más bello es el que se queda con la novia. Como puedes ver, los faisanes y pavos reales son aves de las cuales se pueden aprovechar su plumaje y carne. Si tú quieres conocerlas y apreciar su increíble plumaje, te invitamos a visitar el ecocampamento Tierra Verde. En el programa de hoy nos hemos divertido y aprendido mucho. Nos vemos en nuestra siguiente emisión y recuerda que puedes escribirnos al correo cuatestv@hotmail.com. ¡Adiós!